¿Sí? Hay un correo oficial de la escuela que especifica lo que dice la compañera, que es para todos los regímenes, y eso se envió la semana pasada. Por lo mismo, los profesores del sábado dieron esa información ya oficial. Oficial, Porque no sí. diferencia que sea executive y diurno, es para todos. Ya, a mí, yo consulté y a mí me dijeron que eso corría para el día, por eso yo les estoy diciendo lo del día. A mí no me especificaron si era para todos, ¿ya? Pero me parece que debiera ser, porque además ustedes han tenido menos clases todavía que los alumnos del día. Entonces debiera correr para ustedes con mayor razón. De todas maneras, hay que hacer por lo menos una prueba más y la idea es que la hagamos más o menos con el mismo contenido que están haciendo en el resto de las sedes, ¿no es cierto? La idea es que no tenga tampoco un contenido mayor para ustedes que en el resto de las personas, porque tampoco me parece justo. Lo que yo hice con los chiquillos de Manuel Montt, que imagínense, no tenemos clases ya ni sé hace cuánto tiempo, a ellos se les postergó la prueba, después se les volvió a postergar, por tercera vez se les postergó y recién hoy día se le pudo hacer. Y lo que yo hice fue mandar un control formativo, cosa que ellos vayan ayudándose, ¿cierto?, a ir recordando, porque en realidad reestudiar no es tan fácil, y hicimos un repaso antes de la prueba, y ahí recién hicimos la prueba. Entonces yo pienso que con ustedes se debería hacer más o menos lo mismo, porque estamos con esta situación, ¿cierto?, que es verdad que tenemos intercambio, podemos hablar, pero no es lo mismo que una clase presencial, de todas maneras. Entonces, como les digo, eso fue lo que yo le dije a Claudio, pero eso se va a decidir mañana. No hay ninguna decisión tomada por ahora en relación a pruebas, ni a recuperativas, ni a ninguna otra cosa. En los del día tampoco hay nada fijo sobre las recuperativas. Lo único que se sabe es que el que quiera puede darla, pero más que eso tampoco, no se han fijado fechas. Así que todo eso queda como al pendiente, ¿ya? De todas maneras yo les mando aviso de cualquier cosa y nos vamos a seguir comunicando por esta vía, por lo menos, ¿ya? ¿Tienen dudas en la parte de respiratorio o seguimos con las hormonas en reproducción? ¿Seguimos? ¿Listo para arriba? ¿Sí? Sigamos, profe. Sigamos, ya. Entonces, la parte de hormonas las vamos a ver dirigidas a la parte reproductiva, porque las otras hormonas que existen en uso, ¿cierto?, son en el fondo, hacen lo mismo que la hormona natural, la hormona tiroidea, la insulina, ¿cierto? Todos los elementos que usamos hacen lo mismo que las hormonas naturales, usan los mismos receptores, son eliminados por la misma forma, así que es lo mismo que ustedes vieron en fisiología, solo que es hecha en el laboratorio, hecha sintética, nada más, ¿ya? Así que no nos vamos a detener en eso, y vamos a ver las hormonas en reproducción, que se usan para patologías reproductivas y para manejo reproductivo, y yo lo dividí en animales mayores y menores, pero las hormonas son las mismas. Dentro de las hormonas reproductivas tenemos varias, pero una de las más importantes, ¿cierto?, son la hormona liberadora de gonadotropina, que como ustedes saben, la natural es producida en el hipotálamo, y de ahí viaja por vía porta a la hipófisis, y la hipófisis produce, ¿cierto?, liberación de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Se me perdió el cursor, así que no puedo hacer mucho. La hormona folículo estimulante, ustedes saben, estimula la formación de folículos en las hembras y en los machos la producción de espermios, y en los dos las hormonas reproductivas. Y la hormona luteinizante, por su parte, lo que hace es estimular la ovulación, y donde estaba, ¿cierto?, el folículo, se forma el cuerpo lúteo, que es el encargado de producir progesterona. También, si se fijan ahí, en la parte posterior de la hipófisis está la producción de oxitocina, que también se produce en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis para actuar sobre el útero y la glándula mamaria. Como fármacos tenemos, por ejemplo, gonadotropina coriónica humana se llama, que ahí tenemos el que nosotros tenemos aquí en Chile, que tiene efecto de LH, o sea, produce ovulación.
y en general se prefiere la gonadotropina coriónica humana al factor liberador de gonadotropina porque su efecto es más prolongado. Entonces, con 1 o 2 administraciones generalmente se tiene un buen resultado. También está la gonadotropina coriónica equina, que tiene efecto de FSH, entonces produce formación de folículos para que ovulen, y lo mismo que el anterior, dura más que el factor liberador de gonadotropina, por eso se prefiere. Otro fármaco que usamos es la prostaglandina F2-alfa, que el Lutalyse es el que nosotros tenemos disponible aquí en Chile como prostaglandina F2-alfa sintética. La prostaglandina natural es producida en el endometrio y produce luteolisis. Al producir luteolisis, ¿cierto?, disminuyen los niveles de la producción de progesterona y eso produce contracción del útero, apertura del cérvix y por lo tanto evacuación de lo que haya en el útero. Entonces nos sirve para partos, para inducir abortos y para evacuar el útero cuando hay, por ejemplo, una infección uterina. La testosterona es otra hormona que se usa bastante. Sabemos, ¿cierto?, que ya hablamos de ella, el uso de la testosterona como anabolizante. Ya dijimos, por ejemplo, cuando hay terapias prolongadas con corticoides, ese tipo de cosas. En el caso del manejo reproductivo, uno de los usos que se puede hacer de la testosterona es para androgenizar hembras, que se usa principalmente en vacas de lechería, y tiene la ventaja que permite hacer detección de celo, pero sin riesgo de que la hembra quede fecundada, a diferencia de lo que se hace, ¿cierto?, con los machos, que se hace desviación del pene o se hace vasectomía, que igual hay cierto riesgo de que pueda fecundar a las hembras. Pero, obviamente, administrar testosterona en una hembra es bien poco ético, ¿ya? Así que no es un uso muy amplio que se dé, que se haga así masivamente. El estrógeno que se usa al sintético se llama estradiol y la sal con la que se asocia el estradiol va a determinar la duración de su efecto. Yo ahí lo ordené de lo que dura más, de lo que dura menos, que es el benzoato, hasta el que dura más, que es el valerianato, que es un vehículo de depósito. Entonces la duración del efecto estrogénico va a depender de con qué se asocia, la sal con la que se asocia. Ahora, el estradiol en la práctica no se usa mucho porque lo que hace es prolongar el celo, pero no es un celo fértil. Entonces, no tiene tanta utilidad como uno pensaría. Ay, se me saltó. Otra, la oxitocina, que ya dijimos, ¿cierto? Nos ayuda porque produce contracción del músculo uterino, pero siempre que haya niveles altos de estrógeno, por eso que sirve solamente cuando está cercano al parto, si no, no sirve, y produce contracción de las células mioepiteliales de la glándula mamaria, por lo tanto ayuda a eyectar la leche, no a producir, solo a eyectar. La ergonodina, que la acabamos de ver, ¿cierto?, la ergotamina, ergonodina, que la vimos, que lo que hace es ser usada para hemorragias uterinas, fundamentalmente, y para disminuir el lapso parto-preñez, principalmente en vacas. Y bueno, desde el punto de vista de la metabolización, la eliminación y los receptores a los que se une, como son copias del producto natural, usan lo mismo que ustedes vieron en fisiología o en reproducción, no sé dónde lo vieron, ¿ya? Pero es lo mismo. Entonces, ¿para qué usamos terapia hormonal en animales mayores, en animales productivos? Por ejemplo, para sincronizar celos. La sincronización de celos en animales mayores tiene la ventaja de que permite que tengamos a los machos, a los reproductores, ¿cierto?, cerca de las hembras, o si se va a hacer inseminación artificial, se tenga el personal y el semen para poder hacer las inseminaciones. Entonces es una gran ventaja. Lo que más se usa es la prostaglandina F2-alfa, que se usa en todas las especies, produce luteolisis, entonces genera como que, independiente de la fase del ciclo en que esté la hembra, hace como que se produzca un aborto si es que había niveles de progesterona, y entonces el nuevo celo empieza más o menos en la misma época en todas las hembras, independiente de en qué etapa estaba cuando se puso la prostaglandina F2-alfa. Otra opción es usar progestágenos sintéticos, que es la forma que se le llama a la progesterona, que se hace en el laboratorio, y tenemos progestágenos como ese Altrenogest, ¿cierto?, que es inyectable. También hay Altrenogest para administrar en el alimento, y lo que hace, hay otros más, ¿cierto?, y lo que hacen es, como doy progestágeno, asemejo como si hubiera una gestación,
y lo doy por un tiempo corto y dejo de darlo, entonces el organismo piensa que hubo un aborto y hay que entrar en celo de nuevo. Entonces por eso que sirve para sincronizar celos. Se han hecho otras pruebas, ¿cierto? Por ejemplo, el que sale aquí abajo, progestágeno más estradiol valerianato, que es un estrógeno de efecto prolongado, pero tiene una menor tasa de fertilidad que los progestágenos solos, así que se tienden a entregar progestágenos solos. Puede ser, como decíamos, inyectable, oral o incluso hay intravaginales. Y a propósito de intravaginales, yo agregué que no está en los PowerPoint de ustedes, pero es el único que no está, que es un método que es relativamente nuevo, que se está usando solo en ovejas y que es la administración de progesterona natural de oveja, o sea, no es sintética, y se pone por vía intravaginal. Entonces no tenemos efectos de hormonas sistémicas, por lo tanto los periodos de resguardo de esos animales son mucho menores, más cortos. Por otro lado, como es una progesterona natural, tiende a producir menos problemas en los animales, en las hembras en los que se administra, y en general se considera que además hay menor riesgo de infecciones. Por ahora, este sistema CIDR, que es una progesterona, como les digo, natural, que hace lo mismo, se pone intravaginal, libera progesterona por un periodo corto de tiempo. Una vez que deja de liberarse la progesterona, las hembras entran en celo. Por ahora existe solo para ovejas, ovinos. Otro manejo que se hace es inducir celos, ¿ya? Inducir celos en hembras que terminaron hace poco la lactancia, ¿cierto? O hembras que todavía no han empezado, no han entrado en su primer celo y quiero que empiece luego. Se pueden usar estos recursos también para tener más rápido hembras que puedan quedar preñadas, ¿cierto? Y tener todo preparado. Entonces, en cerdas y ovejas prepúberes, o sea que nunca han tenido celos, ¿cierto?, pero que están cercanas a la época que corresponde, se puede usar PMSG y gonadotropina coriónica humana, o sea, efectos de hormona folículo estimulante y efectos de hormona luteinizante, para que se produzca, además del celo, también se produzca la ovulación. Se producen tamaños normales de camada al nacimiento. También progestágeno con PMSG, que es efecto de hormona folículo estimulante. En cerdas, al día siguiente del destete, PMSG, hormona folículo estimulante. Y se ha usado megestrol, que es un progestágeno para inducir celo en ovejas que están en anestro. Acuérdense que las ovejas entran en celo por la duración de los días, ¿cierto?, por la luz del día. Entonces se puede hacer un manejo a ese nivel. Otro manejo que se hace hormonal es la superovulación, inducir superovulación. Se usa en prácticamente todas las especies productivas también, pero donde más se ve el efecto es en vacas y en cerdos. La idea es tener muchos huevos, ¿cierto?, óvulos de hembras que son buenas productoras, buenas reproductoras seleccionadas, ¿cierto?, como buenas productoras, fecundarlas con semen de un macho que sea también un buen productor, y de esta forma podemos tener varias crías, varios huevos fecundados que se sacan, ¿cierto?, de la hembra y posteriormente se ponen en una hembra que sea de bajo valor, pero que sean buenas madres, que tengan bajo valor como reproductoras, pero que sean buenas madres. Entonces, de esa forma, por ejemplo, en vacas, en vez de tener una cría, que es lo normal, que tengan una cría por celo, podemos tener 6 crías a través de estos embriones fecundados. Y en las cerdas, que normalmente se tienen tamaños de camada de 8 a 12, se pueden tener entre 30 a 45 huevos fecundados de buena calidad. Para esto, lo que se hace es administrar hormona folículo estimulante los días 9 a 14 del ciclo y después prostaglandina F2 alfa para poder sacar estos huevitos, ¿cierto?, y poder fecundarlos. Generalmente se hace la fecundación in vitro y posteriormente la implantación. Así que es un manejo que se hace no con tanta frecuencia, pero que se hace. Otro manejo reproductivo importante en animales mayores es sincronizar partos. Nosotros aquí, la gran mayoría de los animales, cuando se crían para producción de carne, sobre todo, se crían en crianzas extensivas. Entonces los animales están a pastoreo, ¿cierto?, lejos, y las hembras que están bien. Entonces la idea es tener cerca a las hembras cuando van a parir para que haya una persona encargada de atender esos partos y que no haya muerte fetal ni tampoco
ojalá no tener ningún problema con las madres, digamos, no solamente que no mueran las madres, sino que además que no se pierdan como reproductoras. Entonces, por eso que es bueno sincronizar partos para tener una persona encargada de atenderlos. Para esto se puede usar, por ejemplo, prostaglandina F2-alfa. En el caso de las cerdas, se puede sincronizar o adelantar, en el fondo, los partos hasta 2 días antes de la fecha probable de parto, o sea, no mucho tampoco. Entonces se pone la prostaglandina F2-alfa, con esto se abre el cuello del útero y 20 horas después de haberlo administrado se pone oxitocina intramuscular, que lo que va a hacer es desencadenar el parto. 2 horas después, nos quedan 10 minutos nomás, así que vamos a quedar en la parte de animales mayores nomás, ¿ya? El parto se produce más o menos 2 horas después de haberlo administrado la oxitocina. En bovinos se puede adelantar el parto 1 a 2 semanas, harto, ¿ya? También con prostaglandina F2-alfa o con glucocorticoides, que los glucocorticoides lo que hacen es disminuir los niveles de progesterona, entonces por eso que ayudan a desencadenar el parto. Estos manejos reproductivos en los bovinos aumentan la frecuencia de retenciones placentarias, pero como tenemos a alguien atendiendo esos partos, ese alguien detecta que hay retenciones placentarias y ayuda a la eliminación de las placentas, entonces en general no da mayores problemas. En las yeguas prácticamente no se puede hacer sincronización de parto porque en ellas tienen que haber niveles altos de estrógeno y lo que se hace es poner oxitocina, o sea, se ayuda al parto. Se pone oxitocina y 90 minutos después de haberlo administrado aproximadamente empieza el trabajo de parto, pero ahí en el mismo momento en que la hembra está en trabajo de parto. Bueno, y a propósito de sincronizar parto, ustedes están viendo esta figura, esta vaca que está pariendo. ¿La ven? ¿Les parece normal? ¿Encuentran que es normal ese parto? ¿No les parece raro una vaca echada pariendo? No, no es normal, porque no es normal, ¿cierto? Claro, lo normal es que las vacas paran, la mayoría de los animales, paren de pie. Entonces, si esa vaca está pariendo, se ve que el ternero está bien, ¿cierto? Se da la impresión de que está en un parto normal. Sin embargo, si la hembra está así, lo más probable es que tenga un problema de hipocalcemia. Entonces, esa hembra hay que atenderla. Por eso que es tan importante sincronizar los partos, o sea, no solamente para atender el parto en sí, sino que atender a la hembra que está pariendo. Entonces, no solamente vamos a pensar en las crías que van a ir naciendo, sino que también en las madres, en cómo hacemos que el parto se produzca de buena forma, y si hay problemas, bueno, los tenemos que resolver. No podemos quedarnos ahí mirando cómo la vaca después no se puede levantar, ¿ya? Inducción de abortos. Bueno, cada vez se hacen menos abortos. La idea, antiguamente existía la idea, pero hace muchos años atrás, existía la idea que si una hembra se cruzaba con un macho que era un mal reproductor, esa hembra quedaba mala, digamos, genéticamente para siempre. Entonces, por eso antiguamente se hacían más abortos. Ahora, obviamente, se sabe que eso es mentira, que la gestación va a depender del macho y de la hembra en el minuto en que se crucen. No hay úteros que queden dañados, por así decirlo. Entonces cada vez se hacen menos abortos y lo que más se usa en todo caso es prostaglandina F2-alfa y estrógenos que ayudan siempre y cuando esté al inicio de la gestación, porque lo que hacen es evitar la anidación del huevo, ¿ya? Riesgos de retenciones placentarias. Si tenemos riesgo de retenciones placentarias, la tenemos que detectar a tiempo, lo que decíamos, si hay una persona atendiendo el parto, está ahí viendo, eliminó la cría y no eliminó la placenta, se administra oxitocina y chao, se acabó el problema, ¿ya? Podemos ayudar incluso manualmente a ir retirando la placenta a ayudar. Pero no hay que olvidar nunca que esto tiene que ser inmediatamente terminado el parto, porque necesitamos que para que la oxitocina funcione bien, tienen que haber niveles altos de estrógeno. Para mejorar la fertilidad. Existen elementos, pero la verdad es que mejorar la fertilidad no es fácil, ¿ya? Hay un éxito bien relativo, lo estamos viendo en animales mayores, pero vamos a ver que en animales menores es más o menos la misma historia, ¿ya? Se usan análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, como gonadorelina, fertilerina, buserelina, que tienen efectos de FSH y DLH. Podría usarse
la efectividad, como les digo, no es tan buena. En yegua se usaba más que nada la buserelina en anestro y posteriormente se usa la hormona liberadora, la gonadotropina coriónica humana para producir ovulación. No es muy efectivo, pero está el recurso si es que fuera necesario. Infecciones uterinas, prostaglandina F2-alfa nos ayuda a eliminar esa figura, es una mano con guante que sale de una vulva, ¿cierto?, de una vaca que está llena de pus, con sangre. Entonces lo que se hace es administrar prostaglandina F2-alfa para abrir el cuello del útero y ayudar a que salga el contenido, lo que habíamos dicho. Obviamente tiene que ser asociado a un tratamiento con antibióticos, de acuerdo a un cultivo antibiograma idealmente, para poder hacer un buen tratamiento y no perder a esas hembras como reproductoras. Si esta infección uterina se detecta inmediatamente después del parto, podemos administrar oxitocina, ¿cierto? Acuérdense que la oxitocina solo funciona si hay niveles altos de estrógeno, y se administra oxitocina cada 8 horas durante 2 a 3 días, pero siempre y cuando se haya detectado la infección cercana al parto, que no es lo más frecuente. Por eso que lo que más se usa es la prostaglandina F2-alfa. Quistes foliculares. Los quistes foliculares son importantes sobre todo en vacas de lechería, porque a las vacas de lechería lo que nos interesa es que estén preñadas para que produzcan leche, ¿cierto? Y si una vaca tiene un quiste folicular, no va a ovular, por lo tanto no va a quedar preñada. Entonces, lo que se hace es tratar de que ovule, ¿ya? Gonadotropina coriónica humana, ¿cierto? Y va a haber un nuevo celo más o menos 3 a 4 semanas después de haberlo administrado, o sea, más o menos un mes después, o factor liberador de gonadotropina que va a producir un celo nuevo también, más o menos al mes después de haberlo administrado. Existe un manejo que a lo mejor se los han enseñado en reproducción, que uno puede reventar, ¿cierto? Con el dedo, a través de una palpación rectal, puede reventar estos folículos, pero existe riesgo de adherencias y que ese folículo en el fondo nunca más vuelva a producir óvulos que puedan ovular. Entonces, el método manual, que es fácil, no es la mejor alternativa, es mejor usar medicamentos. Ya, con eso terminamos entonces lo de animales mayores. Y nos queda la parte de animales menores, que es mucho más corta en la práctica. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Para quedar hasta aquí hoy día? ¿Estamos bien? Ya. ¿Cuándo creen ustedes que podríamos juntarnos de nuevo para ver la parte de animales menores? ¿El próximo lunes o dentro de esta semana? No sé cómo ustedes estarán de tiempo. A mí me complica el viernes. Los lunes y los viernes son días complicados para mí. A mí me complica la semana en la tarde porque yo trabajo tarde-noche, entonces no me van a dejar. Claro. Lo dejamos entonces para el próximo lunes, ¿ya? El próximo lunes a las 9. Ustedes me dijeron que a las 9 era mejor hora para ustedes, ¿sí? Sí. Ya, entonces voy a crear otra clase para el próximo lunes a las 9, ¿ya? Y bueno, si ustedes tienen novedades sobre la reunión de mañana, me cuentan a través del correo, ¿ya? Y yo lo que tenga les mando avisos también para que podamos comparar las informaciones, ¿ya? Ya, profe. Ya, hasta aquí entonces, que tengan una buena semana.